Estela, vení. Después vamos a entrar a todos lados. Toda la construcción está alrededor de dos patios rectangulares. Este es uno de los patios rectangulares. El patio principal, imagínense acá los caballeros entrando a caballo con su vestido, el típico blanco con la cruz roja, que era el uniforme de los caballeros. ¿Por qué no se disfrazó, profesor? Por allá. Nada, caballo. Y el fruto está bueno, ¿no? Ok. Ahí donde ven, ahí hay un pozo, ¿ven? Un pozo de agua que se conservó. Esto estaba totalmente tapado bajo tierra. Y ustedes lo que pueden ver arriba son las celdas de la cárcel. Arriba estaba el patio de los presos que estaban acá en la cárcel y no sabían sobre qué joya exactamente arqueológica estaban abajo. ¿Ven las cárceles? Ok, ahora vamos a visitar todas las habitaciones. Esto lo que ven acá ustedes es el comedor. Este es el comedor. El comedor, ustedes van a ver unas columnas muy grandes, son de estilo gótico. Quiere decir que el comedor seguramente que se construyó más tarde, porque el resto del edificio es otro estilo. Acá está, en esta parte de acá, que nosotros vamos a entrar por acá, está el salón donde se llevaban a cabo todas las ceremonias. Y hay una pequeña parte del salón donde ahí estaban los prisioneros. Nosotros vamos a ver el lugar donde se encontraban los prisioneros. Luego, allá había hay otras entradas que todavía no se abrieron y no se descubrieron, que se están cavando. De ese lado de allá hay un baño público. No hagan nada porque ese baño era de la época de los cruzados, lo vamos a ver. ¿Qué significa? ¿Tiene cámara o qué? ¿Qué significa? No sé, no le encuentro ningún sentido filosófico. Significa lo mismo que ¿Y esa es la parte de la cerda que había acá? Sí, miren arriba acá, esa es parte de la construcción turca. Ven que la construcción turca está sobre la construcción de los cruzados. Pero las escaleras estas que ven acá es de la época de los cruzados. Quiere decir que acá arriba había, en una época también había un segundo piso donde los cruzados residían. ¿Ok? Bueno, vamos. ¿Ok? Ahora, los caballeros hospitalarios, ¿quiénes eran? Eran, primero de todo, nobles. Eran soldados muy valientes que defendían el cristianismo, pero también eran monjes. Eran monjes, no eran gente que iba con chicas a la noche, no. Todo el tiempo estaban pensando en Dios y en cómo servir a Dios y a los peregrinos que llegaron. Ahora, ¿de dónde viene la palabra hospital? ¿De dónde viene la palabra persona hospitalaria? De los caballeros hospitalarios, porque ellos recibían acá a los peregrinos. Había acá un hospital, nosotros vamos a ver el hospital y el lugar donde ellos residían, que ahí atendían a la gente porque ellos no venían en avión en 20 minutos de Europa. Tardaba a veces semanas y meses venir de allá y la gente venía enferma, se sentía mal, había epidemias. Entonces ellos los ayudaban y los trataban. Este es el salón norte. Acá estamos colindando con la muralla norte, porque esto también formaba parte de la defensa de la ciudad. ¿Okay? Acá se encontraba el hospital y allá el lugar de residencia de los caballeros. Así que imagínense, ¿ven? Acá hacían operaciones, trataban a la gente, no usaban anestesia, en esa época no había ni antibióticos. Un trago de whisky, hágale mijo. No, a veces le pegaban un palo. Ok. Un golpe de impuesto, ahí está. Ok. Un golpe. Se encontró acá lugares que estaban como medios quemados porque en 1291, cuando los sarracenos, los árabes, recobraron la ciudad de vuelta,
quemaron la fortaleza. Y había lugares donde se había encontrado también manchas como de quemado. Ok, intactas. Son de la época gótica. ¿Ven la diferencia entre estas columnas góticas? Era una iglesia. Acá ellos venían a rezar. Vimos dónde iban a comer, dónde iban a hacer sus necesidades, dónde dormían, pero acá venían a rezar. Esta es la iglesia de San Juan Bautista. ¿Por qué ellos adoraban a San Juan Bautista? Cuando los cruzados llegaron a Aco, ellos pensaban que la palabra Aco era la ciudad, que esta era la ciudad bíblica de Ecrón. Y por eso ellos llamaron, equivocadamente, la llamaron Acre. Y en Ecrón es donde vivía, donde estaba Juan Bautista. Y por eso llamaron a este lugar San Juan Bautista de Acre. Era un error de la época de ellos. Y esta era la iglesia de donde ellos rezaban, la iglesia de San Juan Bautista, que fue destruida y quemada por los árabes cuando llegaron acá en 1291. Ustedes ven el techo que está quemado y pueden dar una vuelta por acá por la iglesia, después seguimos por allá. ¿Okay? Ahí ven partes de las columnas y de las placas de mármol que había en la época. ¿Okay? Ahí viene la estela, se cruzó con un cruzado. Acá. Vamos a venir dentro de 15 minutos. Okay, mientras tanto vamos a un museo. ¿Les gusta el arte? Sí. ¿Sí? Okay. Vengan los que están atrás, vengan. ¿Me escuchan? Se llama el Museo Okashi. Está a nombre de Shemshel Absalom Okashi, que era un pintor que vivió casi toda su vida acá. ¿Lo conoces? Ok. Era uno de los creadores de una corriente de israelí, una corriente de pintura que se llamaba Nuevos Horizontes. Joaquín Kardashian. ¿Ok? Este era su estudio y desde que falleció, ¿ok? Desde que murió, ahora se convirtió en un museo. Ustedes pueden ver, hay pinturas de él y de otros pintores, ¿ok? Y subimos al autobús. Ok. Fíjense, ese es el lado norte. Allá está el norte, allá está el oeste, no, el este, el oeste y el sur. Las murallas de los cruzados, esta muralla está construida en la época de los turcos, que fue en el siglo XVIII. ¿Ok? Ahora, la muralla turca está sobre la muralla de los cruzados, pero la muralla norte, la muralla de los cruzados estaba mucho más al norte, quiere decir que la ciudad era más grande. Ahora, la ciudad está totalmente amurallada también del lado del mar. En la época de los cruzados del lado del mar no había murallas, la construyeron los turcos. Estas murallas se construyeron en 90 años. Porque siempre se construía una parte y después otra parte, desde 1750 hasta 1840. La empezó a construir un tal Dahar el Omar, que era un líder beduino que vivía por acá, por la zona de acá. Después Al-Jazar vino, conquistó la ciudad y la fortificó más. Había un acueducto que también construyó Al-Jazar, que viene de 15 kilómetros más al norte de un lugar que se llama Cabri. Desde ahí traían el agua a la ciudad en ese acueducto.
Ahora, en 1799 Napoleón rodeó acá toda la ciudad para conquistarla. Él vino de Egipto, como yo les había contado, conquistó Yafo y después trató de conquistar esta ciudad y no lo logró. Estuvo un mes acá, desde el 20 de marzo de 1799 hasta el 21 de mayo, trató de conquistar la ciudad, no lo logró. Acá había turcos y ingleses luchando contra Napoleón. Al final Napoleón, como dijimos que era muy cruel, decidió dejar la ciudad, pero antes de dejar la ciudad tiró toda la artillería y todas las bombas y todo tiró acá. Destruyó casi toda la ciudad desde el aire y dijo, bueno, si ya la ciudad está destruida, nos vamos, no la necesitamos, dijo. Abandonó a sus heridos y a sus enfermos franceses, los dejó acá, les dejó unas botellas con veneno para que se envenenen y se fue, se volvió a Francia y la ciudad quedó en manos de los turcos. Ahora, acá abajo hubo una muy famosa batalla, acá abajo en ese parque que ustedes ven acá, los franceses lograron entrar, subir sobre las murallas y lograron entrar acá. Y los defensores de la ciudad vinieron y no les permitieron entrar en la ciudad y los franceses tuvieron que escapar acá mismo, acá abajo fue este suceso, en 1799. ¿Okay? Ahora, hay acá un museo etnológico que se llama el Museo de los Tesoros de las Murallas. No hay tesoros de las murallas. En este museo hay dos cosas. Primero, una representación de cómo era un mercado otomano en el siglo XIX. Ustedes van a ver toda clase de vendedores, de constructores de cosas de hierro, de joyerías y de esas cosas. Y del otro lado hay varias colecciones que son temporarias, que se van cambiando. No sé cuál estará ahora. Vamos a ver eso y después subimos al autobús. ¿Y la foto que Es un albergue. Este hall fue creado por el famoso Chazal, él lo creó. Se llama Nundán, quiere decir de las columnas. Hay acá 40 columnas, 2 pisos. Fue construido en 1784. Acá ustedes ven un reloj que fue construido en 1900. ¿Dónde está el reloj? Se llama la torre del reloj. Este reloj se creó para conmemorar el reinado de 25 años de un sultán, No lo veo. Abdul Hamid II. Ustedes pueden ver en el reloj hay números en hebreo, en árabe y números romanos. ¿Dónde está el reloj? Acérquense para ver el reloj. Bueno, Agárrenle de las manos. Tengan cuidado de no resbalarse. Agárrese. Agárrese de acá, vea. yo tengo una foto ahí. Ahí donde se veían las vías del tren, Y ¿no? allá hay túnel más largo. ¿Ah, sí? Sí, se ve también la parte de O atrás. sea, todo el túnel pasaba. Mami, te quiero mucho. Chao. Nos vemos en Estados Unidos, mami.